Bueno, ahí va. ¿Lo hice Perfecto, bien? perfecto. Ah, fantástico. Bueno, bienvenidos a la segunda parte maratónica de este miércoles. Yo les voy a hablar algo de lo que veo todo el tiempo, porque en realidad mi especialidad pasa por acá, por mirar análisis, es casi exclusivamente. Así que cuando uno ve que un hepatograma no está normal, tiene que tener en mente que enfrente puede tener un paciente que tenga un hígado totalmente normal o puede tener enfrente un paciente que tenga una enfermedad hepática avanzada. Entonces, como el hígado mucho síntoma no da, a diferencia del intestino que le encanta quejarse cada 2 minutos, tenemos que tener en cuenta que cada paciente que tenga un hepatograma alterado podemos tener cualquiera de estas dos alternativas. Y para eso tenemos que empezar a pensar un montón, porque muchas veces nos preguntamos si esto verdaderamente es una enfermedad o es una alteración transitoria, si el origen de esta alteración del hepatograma es verdaderamente del hígado. Tenemos que mirar qué cosas están alteradas del hepatograma, qué paciente tenemos enfrente, si tiene factores de riesgo, y sobre todo si la alteración es persistente. Eso es muy importante ver si el paciente nos trae un solo laboratorio pelado o nos trae esos libritos con folios llenos de análisis. Uno se tiene que tomar por ahí el tiempo para mirarlos. Y por otro lado, una cosa muy importante es determinar la gravedad que puede llegar a tener o qué repercusión funcional tiene. Cuando estamos enfrente de este paciente, nos tenemos que, más allá de tentarnos de ir a mirar el análisis que nos trae, es muy importante hacernos una idea de qué es lo que el paciente siente, si tiene algún síntoma más, si ese análisis se lo hizo como parte de un control de salud, si se lo hizo porque se sentía mal. Todas estas cosas, todos estos datos son sumamente importantes porque estos son los datos que nos van a orientar sobre qué cosas vamos a pedir o cómo lo vamos a pensar al paciente. Y dentro de lo que involucra tener un hepatograma, estas son las determinaciones que seguramente a todo el mundo le vienen a la cabeza cuando hablamos del hepatograma, pero más importante que esto, nunca se olviden que no solo estos son los análisis que tenemos que ir a mirar, sino también tenemos que ir a mirar qué cosas fabrica el hígado, que nos van a decir si el hígado está funcionando bien o si venía funcionando bien, que son los parámetros de síntesis hepática, coagulación principalmente y albúmina. Entonces, si yo tengo que empezar a pensar un paciente, tengo que saber en dónde está cada cosa. Fíjense que tanto TGP como TGO están adentro del hepatocito. Por eso la TGO es mitocondrial también, y eso es lo que vemos alterado muchas veces en las enfermedades por alcohol, que el alcohol ataca la mitocondria, y también en las toxicidades por fármacos, también puede haber toxicidad mitocondrial, entonces vemos más O que P. Y también tenemos que ver si lo que está alterado es el canalículo, si la fosfatasa o la gamma GT que están alrededor del hepatocito son estos los que están trayendo el problema, o si es parte de los dos, también puede pasar. Y para pensar un hepatograma, muchas veces me ha pasado por ahí que hay un paciente internado, le sacaron la vesícula, va todo bárbaro, me dice, no, sí, pero tenés que venir a verlo porque la fosfatasa sigue subiendo. Las enzimas bajaron, está todo bien, pero está cada vez más amarillo y tiene más fosfatasa. Y eso se debe a porque tanto TGO como TGP tienen vidas medias relativamente cortas, pero cuando hablamos de los parámetros de colestasis, son enzimas que tardan mucho más en normalizarse. Entonces, por ahí el paciente ya no tiene más nada, pero estamos leyendo un análisis que está reflejando una situación que ya pasó y que con el tiempo va a terminar mejorando. Por eso, cuando lo miramos, tenemos que pensar cuándo pasó, cuánto tiempo lleva de operado, si vale realmente la pena hacerle una colangioresonancia, pensar si quedó algo o si esta es fosfatasa o esta gamma GT o esta bilirrubina que tarda más que la TGO y la TGP en normalizarse. Y entonces acá les traigo yo todos los casos que voy a presentar, si bien les cambié el nombre, obviamente, y no es la foto, les voy a presentar alguna serie de casos clínicos para ir pensando un poco cómo pensamos a cada paciente. Esta es una chica joven que se hizo un control de salud como parte de su chequeo ginecológico y me trae este patograma. Tenía una TGO por 4 y una TGP mínimamente alterada,
sin fosfatasa, sin bilirrubina, sin síntoma de nada. No tenía fiebre, no le dolía absolutamente nada, pero como dato muy relevante, y esto hay que ir a buscarlo, yo le pregunté si iba al gimnasio o si había empezado hacía poquito el gimnasio. Ella es una chica que entrenaba normalmente, pero había empezado a ir con más regularidad al gimnasio, había cambiado el tipo de entrenamiento que hacía. Entonces, cuando vemos esto, uno dice, bueno, obviamente TGO, TGP no están bien, esto es problema del hígado. Y en realidad, sepamos que las enzimas hepáticas no están solo en el hígado. Entonces, puede ser que un paciente que haya entrenado para un maratón o haya cambiado su entrenamiento habitual o haya empezado a ir a cycling o haya empezado a salir a andar en bicicleta, sepamos que TGO también puede ser muscular y este dato, si no lo vamos a ir a buscar, no lo vamos a encontrar. ¿Eh? Entonces, ¿a qué va? A que esta chica no tenía un problema hepático, sino lo que tenía era daño muscular. Si uno en ese laboratorio le hubiese medido la CPK, seguramente nos hubiésemos encontrado con una CPK altísima que incluso superaba a TGO y TGP. Entonces sepamos que TGO, TGP pueden estar en corazón, en músculo, en riñón, y la fosfatasa, además del hígado, no nos olvidemos que un paciente que tenga enfermedad celíaca, por ejemplo, o que tenga una enfermedad inflamatoria del intestino, también puede tener FAL por esto, y que no necesariamente estamos viendo un reflejo de una enfermedad hepática. Lo mismo si el paciente se cayó, tuvo una fractura, la fosfatasa puede estar alterada. Y también en los pacientes que están en el límite, sobre todo varones que ya tienen 18 años, pero la fosfatasa viene más alta del valor de referencia. Fíjense que hay muchos laboratorios que discriminan entre un adulto y un chico, porque en la edad de crecimiento la fosfatasa ósea está mucho más elevada y podemos ver valores de fosfatasa más altos. Así que eso lo tenemos que pensar todo en el momento en el que estamos mirando un análisis y el paciente que tenemos enfrente. Entonces, si la bilirrubina está alta, obviamente nos vamos a dar cuenta si es indirecta o directa, porque estos son cuadros que obviamente los vemos fácilmente. La fosfatasa por ahí son enfermedades prolongadas, también las enfermedades colestásicas del hígado son largas, los trastornos tiroideos también, la enfermedad celíaca también. Entonces podemos ver análisis viejos que la fosfatasa no dé normal, pero siempre tenemos que tener en cuenta a ver si hay algo más. En el caso de la insuficiencia cardíaca, bueno, el paciente tiene signos de fallo. Son hígados pletóricos, gorditos, con reflujo hepatoyugular positivo. Por lo general toman 500 medicamentos estos pacientes, entonces siempre estamos pensando a ver si la digoxina le está dando una reacción tóxica. Y en realidad es que el hígado está tan lleno de sangre que tienen un poco de daño ductular. Ahí entonces la fosfatasa se nos va para arriba. Es una cuestión mecánica. ¿Mm? Y bueno, la TGO, acuérdense las miopatías, los pacientes jóvenes que entrenan, eso también lo podemos ver. Y cuando miramos el hepatograma, siempre nuestra cabeza va, bueno, para un lado la carne del hígado, para el otro lado los cañitos, y por supuesto siempre cuando mete la colita todo lo que es autoinmune, ahí se hace una zaraza increíble y podemos tener cualquier cosa. Cuando uno habla de lo que es colestasis, todo lo que es canalicular, fosfatasa, gamma GT, encima la gamma GT es un valor que suele irse muy, muy alto y son análisis que cuando el paciente los mira, mira el valor normal y dice, uy, tengo 900 y el valor normal es 50 y se preocupan un montón, pero en realidad la gamma GT nos sirve para ver que esa fosfatasa sea verdaderamente hepática. Si tenemos mucha duda, podemos ir a la 5-nucleotidasa, obviamente la bilirrubina y el colesterol forma parte de la bilis, así que también es un parámetro de colestasis. Cada vez que uno habla de colestasis, lo que se le viene a la cabeza son los caños gorditos del hígado, la obstrucción mecánica, pero sepamos que también pueden pasar un montón de otras cosas que el tránsito biliar no sea normal, infecciones, mecanismos inmunitarios, las toxicidades de los fármacos, las toxicidades colestásicas son las más graves y son las que más rápidamente tenemos que suspender el fármaco si tenemos la sospecha que ese fármaco puede ser. Al amoxiclavulánico le encanta hacer esto, le encanta poner amarillo al paciente, le encanta dar fosfatasa. ¿Eh? Tengamos todo esto en mente, no solamente que hay un cañito tapado. Y por eso les decía que podía ser disturbios en la producción, como la colestasis funcional, es decir, no hay realmente algo tapado, sino que la bilis no sale hacia el conducto, y si no, la obstrucción mecánica, que esa es la más fácil de diagnosticar porque tenemos un montón de cosas para apoyarnos
que son los métodos de imágenes, que por suerte tenemos un método muy accesible, que es la ecografía. Ese está fácilmente en todas las guardias, podemos hacerlo rápido, y si queda mucha duda y yo todavía sigo pensando que es algo obstructivo y con la eco no veo, podemos pedir una colangioresonancia y ahí vamos a ver al menos los canalículos grandes sin mucho problema. Y acá les traje otro paciente, esta vez no me vino a ver a mí, fue a una guardia, es camionero, bueno, viene con dolor de panza, piso oscuro, materia fecal clara. Cuando uno lo revisa, el paciente está hipertenso, está taquicárdico, tiene un poco está un poco agitado, le duele la panza y tiene ruidos hidroaéreos positivos. Así que este paciente, bueno, obviamente por la fecha y todo, lo primero que a uno le viene a la cabeza es si tiene un cálculo, si tiene la vesícula bien. Uno va a ir a buscar a eso, sobre todo porque hay dolor. Ese es el primer síntoma que tenemos que mirar. Como yo les decía, muchas veces el hígado no duele. Uno puede tener 20 de bilirrubina sin tener absolutamente nada de dolor, siempre y cuando la causa no sea obstructiva. En este caso hay dolor y hay un comienzo como abrupto de la coluria, la colia, el dolor de panza, todo medio junto. Pero también veamos que es un paciente que está hipertenso, que es obeso, entonces ahí tiene algún componente más para hacernos pensar. Y entonces ahí podemos pensar, bueno, este paciente seguramente tiene un hígado graso. Si tiene panza, si tiene aumento del diámetro abdominal, es un paciente en riesgo de tener hígado graso. Como es camionero, uno podría pensar que, bueno, que puede tener alguna enfermedad de transmisión sexual también. No debería dolerle, la hepatitis B no duele, en todo caso duelen las articulaciones, hay fiebre, pero es una posibilidad y tiene que cruzar nuestra mente. También tenemos que pensar si por ahí alguna vecina le dio algún yuyito, algún tecito, esas cosas bueno, a veces pasan y uno, más allá de que uno tenga la sospecha bastante clara de qué es lo que puede pasar, tiene que ir a buscar y hacer estas preguntas porque, bueno, es importante. Por supuesto, uno tiene que pensar si no tiene un cálculo, si no tiene una colecistitis, y una cosa mucho menos frecuente sería que tenga un cáncer de páncreas. Pero fíjense la cantidad de cosas que uno puede pensar con un paciente y hasta no hacer los estudios diagnósticos uno no va a ir a saber exactamente cuál de todas estas cosas pueden estar sucediendo. Entonces le hicimos sangre y ahí la bilirrubina está por 4, la fosfatasa está por 2, por 3 y sobre todo tiene bastante inflamación hepática con una TGO de 250 para un valor normal de 40 y una TGP de 300. Bueno, entonces ahí es un poco mixto el problema, porque no solamente tengo el cuadro clínico que claramente es colestásico, sino que también tengo inflamación hepática. Y esta inflamación hepática seguramente está porque tiene hígado graso. Entonces ya es un hígado que no parte de un valor normal, no salgo de un valor normal basal de él de 40. Probablemente tenga 80 o tenga 100 de enzimas hepáticas comúnmente, y con la colestasis lo que hace es subir un poco más todavía su inflamación. Pero bueno, cuando hacemos la ecografía es categórica, vemos a la vesícula que no está bien, que tiene un cálculo, es un paciente que va a terminar operado y es un paciente que cuando se va de alta debería ir a ver al hepatólogo a decirle, mira, tengo hígado graso, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde le vamos a pedir todo este esquema de cosas, lo vamos a mandar a vacunar, vamos a tratar de motivarlo para que se mueva, para que haga actividad física y para descartar un montón de otras cosas cuando pensamos en hígado graso. Y obviamente le vamos a pedir una hepatitis B. Entonces, cuando la fosfatasa no está normal, confirmamos el origen con la gamma GT. Si el paciente tomó medicamentos, tiene que haber una relación temporal. Es como lo que hablaba recién con el tema de la metformina. Si yo tomo metformina hace 2 años y tengo hoy diarrea, y probablemente no sea por la metformina. Lo mismo pasa. Si yo tomo un medicamento para el colesterol hace 5 años y ahora tengo aumento de la bilirrubina, y probablemente no sea eso. Entonces tenemos que tener en cuenta la relación temporal con el fármaco, es muy importante para pensar en toxicidad por drogas. Después, si es mujer y si tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes, si tiene aumento del colesterol hace muchísimos años, si tiene sobre todo el anticuerpo positivo, bueno, posiblemente pueda ser una CBP. Si en cambio es un paciente que viene con una colitis ulcerosa hace 5 años, y 30% de las colitis ulcerosas tienen
colangitis esclerosante primaria asociada, así que son cosas que vamos a ir a buscar. Y si hay dolor abdominal, si hay fiebre, sobre todo si hay dolor, bueno, eso habla mucho de obstrucción aguda, y vamos a ir a buscar qué es lo que está tapado. Y también puede ser que si la FAL no está normal, veamos un hígado que tenga múltiples nódulos, pueden ser secundarios, pueden ser primarios, tenemos que ir a buscar qué es lo que pasa. Siempre una imagen cuando hay colestasis tenemos que hacer, porque es muy importante ver cómo desagota el hígado y si hay algo que está adentro o está jorobándolo. Y como les decía antes, la gamma GT es un estudio que es muy sensible. O sea, enseguida podés tener, en vez de 300 de FAL, tenés 314 y por ahí tenés 500 de gamma GT. Bueno, en realidad es un valor que sirve más para comparar y para asegurarnos que la fosfatasa sea hepática, que para realmente decir con este estudio voy a hacer el diagnóstico de algo. Sirve para esos pacientes que dejaron de tomar y vos de repente ves que venía con una gamma GT de 40 y viene a la consulta una gamma GT de 200. Si no engordó, y lo más probable es que haya vuelto a consumir alcohol. Entonces medio que uno va a ir a buscar ese dato para, sobre todo para seguimiento crónico de los pacientes con alcoholismo. Igual nos damos cuenta enseguida porque el paciente alcohólico que vuelve a tomar alcohol no viene más a la consulta. Al menos a mi consultorio no viene más porque no quiere que lo rete. O si no, uno mira al familiar y el familiar ya pone medio cara cuando uno empieza a mirar los análisis y dice, ay, esto que está acá que no está normal, y uno mira a la esposa, a la hija, quien sea que haya acompañado al paciente, y empiezan como a revolear los ojitos, ahí ya sabemos que es posible que haya consumo de alcohol. Así que eso por un lado, todo lo que es fosfatasa, gamma GT. Y ahora vamos a ir más sobre lo que es la carne del hígado, el hepatocito en sí mismo. Y tenemos dos cositas bien para medir, la TGO y la TGP. Muchas veces, realmente cuando uno mira esto, uno dice el cociente de cuántas veces la TGO y la TGP están alteradas. Si está mucho más alta la TGO, es alcohol hasta que se demuestre lo contrario. Pero también tengamos en cuenta que hay veces que si hay cirrosis o en determinadas enfermedades autoinmunes o toxicidades hepáticas, la TGO puede ser más que la TGP y no necesariamente es un problema por alcohol. Después tenemos que saber cuántas veces está alterado. No es lo mismo tener 50 de TGP que 2500. Obviamente eso no es lo mismo. Y cómo ha ido evolucionando esas transaminasas. Si el paciente venía con una transaminasa de una TGP de 80, baja de peso, empieza a hacer actividad física, después viene con una TGP de 40, y bueno, muy posiblemente, aunque yo no le haga ninguna determinación extra, vaya a pensar que ese mejoramiento en la TGP tenga que ver con el descenso de peso. Entonces, si es mayor a 3, como les decía, si tiene 120 de TGO y 40 de TGP, bueno, es alcohol hasta que se demuestre lo contrario, sacando el ejercicio y la actividad física extrema, que también puede dar un cociente así de desparejo. Pero por lo general, con el interrogatorio y además ya nada más el examen físico, nos damos cuenta si un paciente consume crónicamente alcohol o si tiene una hepatitis alcohólica. Y la gamma GT, bueno, les decía que servía para el seguimiento, esta también ayuda. Y cuando uno se para frente a un hepatograma, el paciente viene súper preocupado, y vos mirás, viene re preocupado, no, me dio mal el análisis, y viene y te pone el análisis encima, vos lo mirás y te des 45 de TGP, y decís, bueno, la verdad no es mucho, no hay para estar tan preocupado. El hígado es un órgano que se regenera, entonces en realidad se aguanta un montón de cosas, el asunto es por cuánto tiempo se las aguanta. Entonces acá tenemos que dividir en magnitud cuántas veces está alterado. Yo digo, si el valor normal es 40, está hasta 5 veces el valor normal, o sea, hasta 200 sería más o menos leve. Entre 200 y 500 es moderado, más de 500, más de 1000 es severa la inflamación, siempre y cuando pensando en una cosa de corto plazo. ¿eh? Porque no nos olvidemos que el hígado graso, por ejemplo, hoy en día es la principal causa de cirrosis, y sin embargo las alteraciones del hepatograma son siempre menor a 5. Y es una enfermedad que te lleva a la cirrosis. Obviamente necesita 20, 30 años, pero la inflamación es leve. Así que cuando vemos un análisis que es leve, tenemos que evaluar al paciente, ver si el paciente va a volver, si
puede ser del hígado o no, si tiene historia de fármacos nuevos, de consumo de alcohol, de yuyos, hay que interrogar muy bien sobre todo los tecitos. Hay veces que los pacientes toman cosas que por ejemplo están en chino y te traen el paquetito con todos los simbolitos y vos decís, ¿y esto para qué lo toma? Y es para el dolor, estoy mucho mejor. Ajá, ¿y qué tiene? Y no sé. Así que bueno, eso hay que ir a preguntarlo, hay que ir a buscarlo. Si tenemos abuso de alcohol o un fármaco que sospechamos que puede ser tóxico, obviamente hay que evitarlo. Y si la alteración no persiste, genial, pero si persiste, ahí tenemos que ir a pensar otras cosas. Si es una mujer que tiene antecedentes de enfermedad autoinmune es una cosa, si es un paciente que nos dice mi abuela falleció de cirrosis y no tomaba, podemos pensar en una enfermedad genética, hereditaria, o si el paciente, digamos, consume drogas o dice, sí, me hago tatuajes a cualquier lugar del mundo en donde voy, y bueno, también puede tener riesgo de haberse contagiado una hepatitis viral y por más que sea leve, tenemos que ir a buscarlo. Las hepatitis crónicas virales, por lo general, la inflamación es muy leve. Y después pesar cosas más difíciles. Uno le va a ir a pedir una alfa-1 antitripsina a un paciente joven, sobre todo, o un cobre, una ceruloplasmina también, una enfermedad celíaca. Uno la tiene que pensar en todo momento, hay que ir a descartarla, vendría a ser como la nueva sífilis. Uno tendría que saber que ese paciente por lo menos tenga mínimamente los anticuerpos. No necesariamente tiene que tener diarrea o distensión abdominal, pueden ser constipados, pueden tener solo anemia, pueden nadie habérselo pedido nunca y nosotros vamos a hacerlo primero. Así que y lo último, fíjense todas las cosas que uno tiene que descartar, lo último que vamos a pensar es en hígado graso, porque el hígado graso es una enfermedad de descarte. Tenemos que descartar todo lo demás para pensar recién ahí que puede ser un hígado graso. Entonces, no tiene que tener hemocromatosis, no tiene que ser celíaco, no tiene que tener virus, no tiene que chupar, bueno, no tiene que hacer un montón de cosas. Hoy en día, y eso lo vamos a ver en la charla que nos toca en 2 semanas, vamos a hablar un montón sobre el hígado graso porque ahora se cambió de nombre, no se llama esteatohepatitis no alcohólica, sino que se llama hígado graso asociado al síndrome metabólico. Entonces, es más una afirmación de las cosas que suceden que las que no suceden, porque muchas veces tenemos pacientes que chupan y que también tienen hígado graso asociado al síndrome metabólico, entonces las cosas se pueden superponer. Pero bueno, el consejo al paciente tiene que estar, uno tiene que decirle, trata de no consumir alcohol, vamos a ver cómo podemos hacer para que bajes de peso y para que hagas actividad física. Y como les mostraba acá, fíjense que la cirrosis es una enfermedad en la cual uno puede tener el hepatograma normal, esta línea que está acá es el valor de referencia. ¿eh? Sepan que pacientes que tienen hepatitis B o hepatitis C crónicamente pueden tener por momentos el hepatograma normal. Entonces, no nos quedemos solamente con un análisis que, ya está, es normal al que sigue y listo. Son pacientes que si una vez tuvieron el hepatograma alterado, si uno no les va a pedir más estudios, hay que seguirlos en el tiempo, hay que ver 2, 3, 4 hepatogramas que sean normales como para decir, bueno, ya está. Los pacientes con hepatitis alcohólica es mucho más difícil que lo tengan normal. La autoinmune es más raro todavía, aunque puede haber pacientes con hepatograma normal y ahí hay que ver si los vamos a tratar o no. Y las hepatitis virales suelen tener, porque consultan, si las encontramos en el periodo agudo, suelen tener una alteración bastante importante. Y la que más da aumento de las enzimas hepáticas es los pacientes que tienen shock, que tienen isquemia aguda del hígado por hipotensión persistente, son pacientes que están en terapia por lo general y cuando vemos este daño de órgano blanco es un signo de muy mal pronóstico. Son valores, sí, de 5.000, 7.000, 10.000 de transaminasas en un paciente sumamente grave, puede ser por este cuadro de hipotensión y de shock hepático.